Buenos días, buenas tardes, buenas noches quien esté escuchando. Si es que alguien está escuchando, los saluda Ocioso Letal en un nuevo video de terror para el canal. Tal como lo he dicho anteriormente, doy el aviso al comienzo del video. Si hay alguna persona sensible, si hay algún niño, si hay alguna persona que este tipo de videos no le agrada, por favor aléjese, ya que van a haber algunos momentos que van a ser fuertes y es mejor evitar. Ya dando el aviso, comencemos con esta narración. Todos conocemos el cuento de Pocahontas, esa heroica nativa americana que se enamoró de un inglés que llegó a Norteamérica. Pero quizá no sepas la historia real, porque sí, la película de Disney y las otras adaptaciones, tanto en libros, cómics o otras películas live action que existen, están basadas en una historia real. A diferencia de los otros cuentos de terror que he traído al canal, este está basado en hechos reales. Esta situación realmente pasó. Para dar comienzo a la narración, te contaré que esto ocurrió en Norteamérica. Una tribu llamada los Opawatan vivían cotidianamente. Ellos cazaban, cultivaban, recolectaban. Era simplemente una tribu de nativos americanos más. Pero hubo un día en donde vieron que una embarcación que no conocían, de dimensiones impresionantes, se acercaba a sus tierras. De ahí desembarcaron los ingleses. Su líder, John Smith, dijo: tierra a la vista. Divisó el nuevo mundo, el mundo que venían a conquistar. Como era lógico, los nativos americanos se sintieron preocupados por estas nuevas personas desconocidas. Tenían un color diferente, vestían distinto y claramente no se veían para nada amigables. Podemos decir de que por el lado de los ingleses era la misma situación. A los nativos americanos los consideraban unos salvajes y una amenaza, así que eventualmente el enfrentamiento entre ambas partes comenzó. Hasta que en cierta batalla, el líder de los ingleses, John Smith, fue capturado. Smith estaba destinado a la muerte, pero una pequeña, una niña, un infante, Pocahontas, se interfiere en la ejecución y salva la vida de Smith. Esta simple acción hizo que el jefe de la tribu de los Opawatan decidiera conocer a esta gente, conocer a estos ingleses que habían invadido su tierra, ya que si su pequeña niña podía interceder por el líder de ellos, debía haber algo más. Los Opawatan decidieron entonces generar lazos con los ingleses. Ya no se matarían entre ellos, sino que comerciarían entre ellos, se ayudarían. Pero los ingleses, como todos sabemos, los conquistadores ingleses, se aprovecharían de las buenas intenciones de los nativos americanos y comenzarían a aprovechar los recursos, la carne, las pieles y demás de estos pobladores sin dar nada verdaderamente significativo a cambio. Esto ocurrió hasta el punto de que los propios nativos americanos se sintieron estafados y abusados y decidieron poner un alto. Ya no podemos comerciar con estos extranjeros, se están aprovechando de nosotros, decían los pobladores. Hasta que el líder de la tribu dijo: sí, ya no podemos más. Esta gente se está aprovechando de nosotros y no lo permitiremos. Y comenzaron nuevamente las hostilidades, aún mayores que las anteriores. Ya conocían cómo eran ellos. Sabían que eran personas que no se podían, con las que no se podía transar, con las que no se podía conversar. Las batallas se reanudaron y hubo muerte por ambas partes. Y lamentablemente, en una de esas situaciones, en un movimiento muy inteligente, los ingleses capturaron a Pocahontas. Habían pasado unos cuantos años. Pocahontas, cuando defendió a Smith, tenía la tierna edad de entre 11, 12, 13 años como mucho. Ahora era una adolescente de aproximadamente 15 años. Seguía siendo una niña, pero habían pasado unos cuantos años. Cuando los ingleses la llevaron a su base, unos infelices y degenerados
abusaron de la pobre Pocahontas. No conformes con tenerla en cautiverio, alejada de su pueblo, a una niña, abusaron de ella. La pobre Pocahontas, golpeada, hambrienta, con miedo y abusada, solo se echó a llorar. No tenía otra opción. Los ingleses le dijeron a la tribu: tenemos a la hija del cabecilla. Si la quieren de vuelta, deben entregarnos a nuestros hombres. Es la única forma en la que negociaremos con ustedes. Los nativos americanos habían capturado a una buena cantidad de ingleses, y a diferencia de los asquerosos ingleses que habían violado a una niña inocente, los nativos americanos solamente los tenían cautivos, prisioneros. Ellos no querían sangre, ellos querían paz. Anteriormente habían querido la paz. Estaban negociando con ellos, pero los ingleses se aprovecharon de ellos. Pero a pesar de eso, entre los nativos americanos aún existía el honor. Y no querían desperdiciar vidas, no querían derramar sangre solo porque sí. El cabecilla de la tribu dijo: muy bien, negociaremos con ustedes. Pero yo no solo quiero la vida de mi hija, también quiero que me entreguen armas. Si no me entregan las armas que pido, no llegaremos a un negocio. Hay que comentar que el número de ingleses tampoco era menor. Eran al menos 20 ingleses. En cambio, solamente estaban teniendo retenida a la hija del cabecilla. 20 hombres fuertes intercambiados por una niña. No resultaba un intercambio muy inteligente. Para ese entonces, el líder de la tribu, Opawatan, pensó: sí, es mi hija. Sí, me dolerá perderla, pero tengo que velar por mi pueblo. Como el líder que soy, debo priorizar la seguridad de mi pueblo por sobre la seguridad de mi hija, como debe hacer un líder. Ese acto noble para su gente, pero despiadado para su hija, hizo ver a los ingleses de que el líder no estaba dispuesto realmente a negociar, porque los ingleses sabían que si le entregaban armas a los nativos americanos, iban a ser más letales, iban a ser más peligrosos. Entonces decidieron que el acuerdo no llegaba a ningún punto. Los ingleses, a pesar de su maldad, entre ellos también había bondad, y uno de ellos notó de que Pocahontas estaba pasando por un cuadro de depresión, estaba bajando de peso, no comía, no estaba durmiendo bien, estaba contrayendo enfermedades, simplemente por el hecho de que estaba sola y deprimida. Así que llegaron a un acuerdo humanitario. Permitieron que la hermana de Pocahontas y su esposo, el esposo de la hermana, la visitaran. Al darse cuenta, al llegar, las condiciones en las que estaba Pocahontas, la hermana dijo: no puede ser. ¿Realmente estás embarazada? Pocahontas dijo: sí. Sí, porque uno de estos tipos acá abusó de mí. Fueron muchos, pero uno me embarazó. Ambas hermanas se echaron a llorar, desconsoladas por la situación, porque esa acción entre los Opawatan, el traer un niño fuera del matrimonio, era un pecado absolutamente aberrante. Y Pocahontas, a pesar de que fue en contra de su voluntad, estaba trayendo un niño a este mundo sin estar en sagrado matrimonio. A pesar de esta situación, a pesar de que se le informó al padre de Pocahontas, su padre no cambió su parecer. Si ustedes quieren que le entreguemos sus hombres, me entregarán a mi hija y me entregarán armas. Si no, no. No puedo descuidar mi pueblo. Entregarle una cantidad X de hombres al enemigo sería algo que nos podría llevar a un posible fracaso en nuestra defensa en el futuro. Y al final de cuentas sí tenía razón el jefe de la tribu. Esta situación llegó a oídos de Pocahontas cuando estaba en cautiverio, cuando estaba en una celda. Escuchó una conversación entre unos soldados ingleses y ella dijo: mi padre ya no me quiere. Mi padre ya no se preocupa por mí, ya no le intereso. ¿Este es mi destino? ¿Acaso el error que cometí por salvar a ese soldado inglés hace tantos años está siendo castigado ahora en esta situación, en que me violen, en que me tengan en cautivo? ¿Acaso una acción noble es recompensada de esta manera? La verdad es que ya los ingleses no sabían qué hacer con Pocahontas, ya no les servía.
pero sabían que dentro de ella había sangre inglesa. Había un niño con sangre inglesa. Solo por eso Pocahontas no había sido eliminada todavía. Solo por eso aún la querían con vida, porque dentro de ella había un niño inglés, no por ella. Uno de los ingleses sugirió: podríamos hacer que se case con alguno de los soldados. Con usted, Capitán Smith, por ejemplo. Ella lo salvó. El Capitán Smith, que era el único que se había asegurado de que Pocahontas no sufriera más daño del que ya sufrió, dijo: no, esa niña no me parece para nada atractiva. No siento nada por ella, más que la deuda que es por sangre que tengo con ella. Es por eso que no la he matado, porque estoy en deuda con ella. Pero yo no quiero nada con ella. Podríamos devolvérsela a los Opawatan, pero tampoco nos va a servir de algo. Creo que sería mejor buscarle un pretendiente en Inglaterra. Llevémosla a Inglaterra y busquémosle un esposo allá. Podríamos incluso ocuparla como una señal de demostración de que los nativos americanos pueden ser convertidos al cristianismo, que pueden ser domesticados, que pueden ser cambiados. Ella podría perfectamente ser utilizada como un objeto para demostrar de que es posible la conexión entre estos salvajes y nosotros. Pocahontas, en las pocas palabras en inglés que sabía, podía entender de que se venía aún más penurias para ella. Durante el viaje de Pocahontas desde América hacia Inglaterra, la pobre Pocahontas sufrió mareos, sufrió malestares, sufrió frío, hambre, porque no estaba acostumbrada a ese tipo de clima. Porque recordemos que el viaje de un continente a otro no fueron un par de días, fueron semanas, meses. Fue un viaje bastante largo, hasta que llegaron a destino en Inglaterra. Pocahontas en aquella época ya tenía 16 años y ya tenía aproximadamente 5 o 6 meses de embarazos. Su barriga aún no era tan notoria, pero ya comenzaba a aparecer. Fue entonces cuando los ingleses con mayor intensidad dijeron: tenemos que buscar un esposo para Pocahontas, necesitamos que ella se case con un inglés, demostrar de que nuestra llegada a este nuevo mundo no fue para mal, sino que fue para bien, que pudimos domesticar a estos salvajes, que pudimos hacerlos ser partícipes de nuestras creencias. Manos a la obra, los soldados del Capitán Smith se pusieron a buscar pretendientes para Pocahontas. Básicamente la exhibieron como un objeto. Hicieron marketing, hicieron publicidad con Pocahontas. Miren, miren, esta nativa americana, miren, esta indígena, esta india, vino voluntariamente con nosotros, aquí a Europa, a Inglaterra. Quiere buscar un pretendiente. ¿Quién se quiere casar con esta bella y rara mujer de otro continente? Es toda suya, por favor. Puede acercarse y conocerla. Pocahontas, ya sumida en su nueva realidad, dijo: han pasado meses desde que estoy en cautiverio, ha pasado mucho tiempo y mi padre no ha hecho nada por buscarme. A mi padre ya no le interesa mi seguridad, a mi pueblo tampoco le interesa mi seguridad, y ahora estoy en un lugar que desconozco. Esas palabras decían todo. Pocahontas se había resignado a lo que se venía. Ella había decidido aceptar su nueva realidad, aceptar su destino. Hay que pensar, es una niña, aún es una niña que fue violada, que fue secuestrada, llevada a otro continente y ahora está siendo ofrecida como una esposa al mejor postor. Esa es la realidad de Pocahontas. Una Pocahontas ya resignada comenzó a sonreír, comenzó a intentar ser más dócil para que fuese más atractiva para los ingleses, hasta que apareció uno. Apareció un tipo que quiso tomarla como esposa. El pretendiente se acerca y les dice: yo quiero casarme con ella, me interesa, quiero conocerla. Los soldados le preguntan: ¿cómo se llama usted, caballero? Mi nombre es John Ruffle y me interesa tomar como esposa a esta mujer. Pocahontas ya simplemente trabajaba en piloto automático, ella avanzaba en piloto automático. Aceptó su destino. John Ruffle entonces se dio a la tarea
de educar a Pocahontas. La rebautizó. Ahora ya no sería Pocahontas, ya no tendría un nombre nativo americano. Ahora se llamaría Rebeca. Rebeca, un nombre occidental. Fue convertida al cristianismo. Se le enseñó inglés. Eventualmente, Rebeca, anteriormente llamada Pocahontas, daría a luz. Fue ahí cuando John Rufflé se dio cuenta de que la mujer que se le había sido ofrecida como esposa ya venía embarazada. Ya no era pura. Y no solamente no era pura, sino que venía con sangre de otro hombre, con la descendencia de otro hombre. Pero Rufflé, para mantener las apariencias, decidió ignorar esa situación, pero nunca olvidarla. Jamás olvidarla. Decidió a ese niño darle su apellido y hacer como si fuese suyo. Pero en su interior siempre sabría de que ese niño no era suyo. Pocahontas simplemente actuó como la mujer perfecta. Aprendió bien el inglés. Se convirtió al cristianismo. Fue una esposa sumisa y callada. Y tenía una sonrisa extremadamente triste. Una sonrisa falsa. Para ella misma pensaba, ¿qué más me puede pasar? ¿Qué más? Si hacemos un conteo, esta aún niña, porque cuando se casó con Rufflé y tuvo a su hijo, aún no llegaba a la edad de 17 años. Pocahontas aún no tenía 17 años y ya había sido secuestrada, violada, llevada a otro continente. Se había casado con un desconocido en un país donde no sabía ni el idioma, ni en dónde se encontraba ubicada, y ella estaba aceptando todo con una sonrisa. Decidió mantener la careta y avanzar. La ahora bautizada Rebeca asistía a exhibiciones públicas donde era simplemente un objeto nuevo, un objeto curioso. Los nobles ingleses la veían con extrañeza. Mira la india, mira la indígena, mira la esclava. Tenía muchos apodos, tenía muchas formas en las cuales la nombraban. Pocahontas se dio cuenta de que ella no era reconocida por sí misma. Simplemente era un objeto. Eso generó gran depresión en Pocahontas. Pero ella decía, ¿qué más puedo hacer? Este es el destino el cual se me ha encaminado. Este es el destino que debo asumir. No mucho tiempo después de esta situación, Pocahontas, luego de haber satisfacido las necesidades de su esposo, comenzó a llorar. El hombre sabía de que Pocahontas no estaba muy feliz con esa acción, de tener que entregarse a él, pero a él no le importaba, porque él aceptó a su hijo, un hijo que no le pertenecía, y la miró con extrañeza y le dijo, ¿tienes el descaro de tener sentimientos? Me casé contigo, te estoy dando una vida de lujos, acepté a tu hijo bastardo, no te trato mal, y al momento de que tú te abras de pierna para mí, tampoco te hago daño. Y aún así estás llorando. ¡Qué malagradecida eres, negra de mierda! Esas palabras calaron muy fuerte en el corazón de Pocahontas. Porque si bien es cierto, había cierto grado de verdad en las palabras de este hombre, era una verdad incompleta, ya que Pocahontas jamás le contó lo que había vivido, jamás le contó el trasfondo verdadero de su historia. Ella no pudo responderle, simplemente siguió en silencio llorando. El tipo dijo, vete de esta habitación, vete, no quiero dormir contigo esta noche. Esta situación se empezó a repetir constantemente, día tras día, mes tras mes. El hombre ya simplemente no estaba conforme con su esposa. Comenzó a visitar prostitutas, a llevar prostitutas a la casa. Pocahontas, una niña aún. Esta situación hay que dimensionarla. No habían pasado tantos meses. Pocahontas ya actualmente tenía 17 años. Una niña aún no tenía edad adulta. Y estaba viviendo una situación tan terrible. Un matrimonio que estaba siendo fracasado. Viendo cómo su esposo
traía prostitutas y ella sin saber qué hacer ni cómo reaccionar. Simplemente se quedaba en silencio. Hasta que cierto día John Roffle dijo: tú ya no me sirves. He aceptado de que ese niño sea mi hijo. Mi reputación es más importante que el lazo sanguíneo que tengo con él. Pero tú ya no me sirves. Tu momento de brillo en esta sociedad ya pasó. Ya no eres alguien que llame la atención. Nadie se acuerda de ti ni de tu nombre. Así que yo creo que sería mejor que te fueras. Ya no te quiero en esta casa. Ya no voy a gastar dinero en ti. De hecho, tengo que pagarle a prostitutas para que me satisfagan más en la cama de lo que haces tú. Así que tendrás plazo hasta mañana para reunir unas cuantas cosas y largarte de mi vista. ¿Me has oído? No me interesa verte más. Me das asco, negra de mierda. Ahí estaba de nuevo esa palabra, negra de mierda, la palabra que verdaderamente había lastimado el corazón de Pocahontas. Porque hasta ese momento, es cierto, la llamaban indígena, la llamaban extranjera, la llamaban india, la llamaban alguien foráneo. Ella podía entender, no era de ahí, pero discriminarla por su color de piel jamás. Siempre había sido tratada por respeto. Esa palabra calaba muy fuerte en su corazón, porque era recordar su lugar de procedencia, del cual ella había sido ultrajada, había sido raptada. Recordaba el pueblo, recordaba a los indígenas Powhatan, recordaba su lugar de procedencia. Ella, entendiéndose de que ya no tenía nada, porque oficialmente ya no tenía un techo, le iban a robar a su hijo, no tenía dinero, estaba fuera de su hogar, en otro continente, en otro lugar, tomó una decisión radical. Decidió quitarse su vida. Mirándose al espejo, viendo su color oscuro, dándose cuenta de que era diferente al resto de los ingleses, y viendo que su vida había sido simplemente dolor tras dolor desde que conoció a los ingleses, y ahora vivía con ingleses rodeados por todas partes, dijo: ya no puedo más, ya no puedo más, hasta aquí llego. Ruego a los dioses que mi hijo pueda tener un mejor destino del que ha tenido su madre, pero yo ya no puedo seguir así. Dejaré este mundo porque simplemente ya no puedo más. ¿Y quién podría culparla? Una niña de 17 años había sido raptada, violada, llevada a otro continente, casada a la fuerza, su matrimonio había fracasado, su esposo la estaba tratando con insultos y llevaba a prostituta a la casa. Y ahora ese mismo esposo la había echado de su hogar y le iba a quitar a su hijo. ¿Alguien puede culpar a Pocahontas por tomar esa decisión, por querer escapar de esa situación, de ese dolor, sin considerar que también Pocahontas llevaba una depresión aguda por todo lo que había pasado? Ella solamente funcionaba en piloto automático. Entonces Pocahontas hizo el acto, tomó un cuchillo y se lo clavó profundamente en su garganta. En silencio, en una habitación apartada de esa casa que nunca sintió como suya, comenzó a jadear, comenzó a desplomarse y cayó a piso. Pocahontas finalmente había terminado con su propia vida. Al día siguiente, Roffle vio el cadáver de Pocahontas. Pero más que sentir algún tipo de lástima o algún tipo de remordimiento, sintió ira. Y dijo: esta india de mierda decidió manchar mi piso con su asqueroso ser. Ordenó a sus sirvientes que tomaran el cadáver y lo quemaran, para que no quedara rastro de ella. Y comenzó a repartir el rumor de que Pocahontas había muerto por una extraña enfermedad, de que su cuerpo, al ser de otro continente, al ser otra raza, no se había adaptado bien a la situación de Inglaterra y que había muerto por dicha enfermedad.
Poco a poco el rumor empezó a expandirse en Inglaterra hasta que fue tomado como una verdad. Pero nosotros sabemos qué fue lo que pasó. Que una niña de 13 años, por simplemente salvar la vida de una persona, a sus 15 fue raptada. En su rapto fue violada. Meses después fue llevada a otro continente, con el corazón roto, sabiendo de que su padre no la quería de vuelta, ya que prefería armas por sobre su hija. Y en dicho continente fue básicamente vendida en matrimonio, como una estrategia de publicidad. Dio a luz a un niño. Su matrimonio fue un fracaso. Su esposo la despreciaba y la insultaba y la menospreciaba. Y cometía adulterio llevando prostitutas al hogar. Esta pobre niña de 17 años, con un fuerte foco de depresión, decidió terminar con su vida, para terminar con ese dolor. Usted, persona que está escuchando, ¿puede juzgarla? Hasta acá ha llegado esta historia. Si este video te ha gustado, por favor te pido que le des like, que compartas el video, que te suscribas a este canal y que hagas que este canal poco a poco crezca. Me ayudará a traerte más contenido como este. Yo soy Ocioso Letal. Hasta luego.